es miembro del Colegio Nacional y hoy nos detenemos en su artículo del Universal, Daños Colaterales. Ministro, primero, gracias por estos minutos y entender lo que ocurre con la labor de los militares, lo que pasa con el ejercicio que están llevando a cabo. Ya lo hemos visto, los militares hoy en día están en acciones y en actos que van más allá de lo que significa la presencia y el conocimiento militar, y no sabemos cuál podría ser su condición jurídica si algo de los hechos o de las acciones a los cuales están siendo ordenados participar, pues salen del rango de la legalidad. ¿Cuál sería, por ejemplo, la figura del fuero militar? ¿Qué pasa con las acciones de transparencia? Vaya, un artículo bien interesante. Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. No, al contrario, muchas gracias. Qué bueno que está aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias. No, mire, pues sí, esa es la idea del artículo de esta semana. Utilicé esta expresión de daños colaterales que se utiliza en el argot militar, básicamente desde la guerra de Vietnam, para señalar la producción de daños, de perjuicios a las personas, a los bienes, más allá de la guerra, más allá de la intención que se está tomando. Desde luego en las guerras hay una intención de dañar, una intención de destruir, y sin embargo en muchas ocasiones pues se producen daños que no estaban previstos. A esto le llaman los daños colaterales. Y creo que nosotros en el país ya empezamos a advertir daños colaterales de las Fuerzas Armadas desde hace tiempo, pero como usted bien lo dice, estos se están incrementando. Tantas operaciones que se están realizando por el Ejército y la Armada, pues están generando una situación muy difícil, me parece a mí, para mantener la disciplina militar, para determinar cuáles son los alcances del fuero militar, por qué tienen una condición de excepcionalidad, si esa excepcionalidad que tienen las Fuerzas Armadas por razón de los temas de seguridad nacional pueden producir daños en relación con otras instituciones. Entonces sí creo que estamos en una situación donde pues el acatamiento, el cumplimiento de las distintas tareas que están llevando a cabo pueden producirle daños no solo a la población, sino a la propia institucionalidad militar. Este me parece que es un tema que debemos reflexionar como sociedad y estar atentos a esto, porque sí se puede esto desbordar muy rápidamente. Ministro, si entiendo bien, si un militar tiene a bien, pongamos un ejemplo, que ha ocurrido y que está ocurriendo en este momento, construyendo una parte del Tren Maya, por ejemplo, y dispone de recursos, y esos recursos son utilizados de manera ilegal y se puede incurrir en un tema que tiene que ver con corrupción, mal uso de recursos públicos, ¿no sabríamos jurídicamente si él tiene un fuero militar y no puede ser juzgado por la ley o por el término civil, y esto tiene que entrar por el fuero militar o tiene que entrar por una jurisdicción militar? ¿A eso nos estaríamos refiriendo? A eso, exactamente. Usted planteó una pregunta con mucha precisión. Es obvio que si las personas están realizando operaciones militares, pues están sometidos a una disciplina militar, pero es realmente una operación militar la construcción de una obra pública. Una cosa es que la realicen los militares y otra cosa es que esa obra o esa operación tenga el carácter de militar por sí misma. Me parece que es una zona de confusión. En el Código de Justicia Militar hay un tipo penal, inclusive, en el cual se dice que cualquier acto de deslealtad, pero ese precepto está impugnado, ha sido impugnado ya y está pendiente también de definirse por los tribunales en el sentido de qué quiere decir exactamente ese hecho, o dicho de otra manera, cualquier acto que cometa un militar en cualquier condición es un acto contra la disciplina militar, o hay que diferenciar lo estrictamente militar de lo que no es. Y esto me parece, insisto, que sí va a generarles problemas serios en el mantenimiento de la disciplina, porque si es el fuero, ¿por qué una operación civil tendría que estar protegida por todas las reglas militares? Y si es una operación puramente civil, ¿por qué la tropa estaría sometida al mando en aquellos casos en que no está desempeñando una tarea militar? Creo que estas son las confusiones que se están generando y que muy previsiblemente van a ir apareciendo como casos, después como litigios, después como resoluciones judiciales, a mí me parece que de modo incremental. Y lo que yo creo es que esto terminará, desde luego, afectando a la sociedad, pero adicionalmente a la sociedad, y esto sí
quiero recalcarlo, también afectará la institucionalidad militar. No es que uno lo desee, no es que uno esté pensando que esto le va a pasar, esto desde luego no es así, hombre, pero hay una experiencia histórica de cómo este tipo de elementos van incrementándose, van apareciendo, se van creando y pues van afectando a la propia institucionalidad militar. Y lo mismo que también lo plantea, estamos platicando con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, lo mismo podría ocurrir en temas de transparencia. Cuando alguien solicite alguna información, podrían acogerse a que hay un tema que tiene o involucra a fuerzas militares y ahí existe una situación de seguridad nacional que impide poder conocer más allá de lo que tenemos a la vista. Sí, claro, porque otra vez, fíjese, este es también muy interesante. Usted tiene una operación militar. Desde luego ahí debe mantenerse una secrecía. No le va a decir uno al enemigo dónde están las armas, no le va a decir dónde están las tropas destacamentadas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se hace una operación civil, una construcción? Porque esa construcción civil tendría que tener condiciones de discreción, condiciones de secrecía, cuando es una operación estricta y rigurosamente civil. Entonces, las reglas de operación militar se van transfiriendo hacia las operaciones civiles, aun cuando sean hechas por militares, y esto también me parece que genera una excepción. Y lo peligroso de esto, como tantas cosas en la vida, es que las excepciones se vayan convirtiendo en reglas. Esto, desde luego, una vez más, afectará, desde mi punto de vista, a la institucionalidad. Creo que aquí la idea con la que vamos a tener que enfrentarnos en los próximos años son dos. Por un lado, todo aquello que hacen los militares es o está vinculado con la disciplina militar, esta es una primera pregunta. Y dos, todo aquello que hacen los militares está protegido por la seguridad nacional. Esas van a ser los dos grandes elementos de definición en los próximos años. Yo en lo personal creo que no, creo que muchas cosas y por buenas razones que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas son propiamente de la disciplina militar, por supuesto, y también están vinculadas con la seguridad nacional. Pero no todo lo que hace el Ejército y la Armada, por definición, es un tema que tenga ni la condición de la disciplina militar, ni menos aún de la seguridad nacional. Creo que este va a ser, ya lo he visto en varias decisiones de nuestros tribunales, incluye la Suprema Corte, los temas que vamos a estar discutiendo en los próximos años. Ministro en retiro, también aborda en un espacio de la columna publicada en el Universal la situación de Mauricio Ávila, este general en retiro que utilizó sus redes sociales pues para hacer una crítica fuerte y que incluso fue muy mediático todo lo que ocurrió jurídicamente hablando contra esta persona. ¿Qué parte, y ya sabemos que hay una actualidad en información sobre esto que usted escribe, qué parte debemos detenernos o en qué momento debemos detenernos en esta situación militar, la posibilidad que tenga cualquier persona de utilizar las redes sociales y generar una crítica de lo que está sucediendo? Sabemos la estricta estructura que tienen los militares, pero ¿cómo debemos de ver esto? Mire, ese es un problema también muy importante. Otra vez, si están realizándose operaciones militares, tiene sentido la restricción de los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque tienen una calificación, una categorización. Pero la pregunta es, respecto de todo lo que acontezca en las Fuerzas Armadas, los derechos, la libertad de expresión, por ejemplo, de los miembros de las Fuerzas Armadas, queda sometida o subordinada a esa disciplina y a esa seguridad nacional. Es que aquí el problema va a girar siempre en torno a lo mismo. Todo lo que hagan los militares, por definición, es militar. Y dos, todo lo que hagan los militares está protegido por la seguridad nacional, al extremo de que sus propios miembros no pueden criticar en cosas que no tengan que ver con la estricta disciplina militar los temas de civiles. Ese me parece que va a ser la discusión en los próximos años. El caso del señor general, pues ya se dijo que no se le iba a procesar militarmente, lo cual me parece una buena decisión, pero eso mismo está mostrando que hay una tensión, que se le abrió una carpeta de investigación por la Fiscalía Militar, y ahora pues me parece que con buen tino se determina que las críticas muy directas que hizo el general respecto a ciertas actuaciones de los mandos e incluso del comandante supremo, pues no van a ser perseguidas. Pero todo eso es lo que me parece
que no se está reflexionando. Es como si hubiéramos tomado una fotografía y pensáramos que las Fuerzas Armadas de hace muchos años y las de hoy son exactamente lo mismo, como si no se hubiera transformado nada, con independencia de la gran cantidad de operaciones y despliegues que tienen en muchísimas tareas de muy diversa naturaleza por todo el territorio nacional. Pues, ministro, muchas gracias. Un privilegio siempre gracias. Escucharlo. Y qué interesante, veremos, esperemos que no, pero porque el desgaste de las Fuerzas Armadas para nada es un tema que pueda pues alentar a una sociedad como la mexicana, pero bueno, veremos qué es lo que puede ocurrir en un futuro cercano. Cuídese mucho, ministro. Fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches a usted y a toda la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto. Es el ministro en retiro, José Ramón Cosío.